¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este canal. En este video elaboraremos un texto argumentativo con las estrategias de autoridad y hecho. El primer paso para comenzar a redactar es elegir un tema polémico, ya que estamos ante un texto argumentativo. En este caso, el tema elegido es la promulgación de la liberación del 25% de los fondos de AFP. Todo tema polémico tiene dos posturas, uno a favor y otro en contra. En este caso, optaremos por la postura a favor. Y es la siguiente: el gobierno tomó una decisión correcta al promulgar la liberación del 25% de los fondos de AFP. Como te das cuenta, es una aseveración, una afirmación, una postura afirmativa. Cada vez que tú escribes, cada vez que hablas, cada vez que intentas comunicar algo, hay un propósito. En este caso, tienes que encontrar el propósito comunicativo para elaborar tu texto argumentativo. Y nuestro propósito es fundamentar, con verbo infinitivo terminado en ar, las razones por las que el gobierno tomó una buena decisión al promulgar la liberación del 25% de los fondos de AFP. Antes de comenzar a redactar tienes que buscar información. En este caso, para la estrategia de autoridad y hecho he buscado dos fuentes. La primera es del diario La República y la segunda del diario Gestión. Para poder elaborar referencias bibliográficas según la normativa APA, te dejo el siguiente video en una etiqueta. A grandes rasgos, lo que hice es lo siguiente. Primero, se coloca el título del artículo. En este caso, el artículo es Congreso aprueba liberación del 25% de fondos de AFP, seguido, entre paréntesis, del día de publicación. En este caso es el 4 de abril del 2020. Punto, luego en y en cursivas el nombre de la página web, en este caso La República, punto y el enlace URL. Ahora comenzaremos a redactar teniendo en cuenta el siguiente esquema numérico, donde el número 1 es el párrafo de inicio, primer párrafo, 1.1 contextualización, 1.2 controversia, 1.3 postura. En el segundo párrafo es el primer argumento, a través de una estrategia de evidencia o hecho. Ahí colocamos en 2.1 idea principal, en 2.11 idea secundaria, que va a ser una cita textual corta o una paráfrasis, y en el 2.11 idea terciaria, un comentario de la cita anterior. Y el tercer párrafo vamos a aplicar una estrategia de autoridad, un argumento de autoridad, que está conformado por el 3.1 con la idea principal, el 3.11 la idea secundaria, que va a ser una cita textual corta o una paráfrasis, y el 3.11 idea terciaria, comentario de la cita. Y el cuarto párrafo será el párrafo de cierre, que contiene la reafirmación de la postura, la síntesis de los argumentos y la estrategia de cierre. Hay que tener en cuenta que el argumento de autoridad consiste en apoyar la verdad presentada sobre lo dicho por otra persona, es decir, buscar a un personaje conocido con la autoridad necesaria para que sus argumentos apoyen nuestra postura. Por otro lado, el argumento de evidencia o de hecho busca información a favor de la tesis argumental o postura que se plantea. Tenemos que encontrar hechos, evidencias que nos permitan sustentar la tesis o postura que estamos planteando. Ahora comenzaremos a redactar teniendo en cuenta el esquema numérico. Me voy aquí. Contextualización. Entonces coloco con la llegada de la pandemia por COVID-19, el gobierno peruano, solamente gobierno con mayúscula, ¿ya? Peruano ya no, por ser gentilicio. El gobierno peruano dispuso la cuarentena y aislamiento obligatorio a la población. ¿Qué más le pongo? El mismo que inició el 16 de marzo, y se ha prorrogado 5 veces, increíblemente, 5 veces, teniendo como fecha final el 30 de junio del presente año.
A ver, esta situación, para entrar en contexto con los que necesitan plata. Esta situación ha dejado ¿qué cosa? Sin trabajo. A más del 50% de ciudadanos dependientes. A más del 50% de ciudadanos dependientes. Si son dependientes es que tenían AFP, para centrarlo en ese aspecto. Por ello, coma, puntito pegado a la otra palabra, por ello, sin un sueldo, esto ya creo que queda para enlazar al otro, sin un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas, y sin la convicción de poder recibir un bono por parte del Estado, coma, es conveniente formularse la siguiente pregunta. Esto que he hecho es para enlazar lo que viene. Ahora, por lo que recuerdan, cómo se redactaba la controversia, con una pregunta, bien ahí. ¿Y cuál sería mi pregunta? Sería la siguiente: ¿tomó una buena decisión? Una buena decisión. Tomó una buena decisión, sí está bien. Decisión. El gobierno, al promulgar, ¿qué iba a promulgar? Al promulgar la liberación del 25% de fondos de AFP. Esto lo coloco aquí. Vamos con la postura. A ver, la postura tiene que ser afirmativa. Por lo tanto, nosotros ya tuvimos nuestra postura. Y nuestra postura es esta. Esta postura la pego aquí. Y después ya veré cómo hago para mejorar la redacción. Porque recuerda que al final todo esto va a desaparecer y va a quedar un párrafo entero. Chicos, he terminado mi primer párrafo introductorio. Ahora, idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Decirles, primero me piden un argumento de evidencia. O sea, es evidente que esta ley ya está promulgada. Y si está promulgada, ¿quiénes tienen que devolver el dinero? Obligatoriamente. ¿Quiénes? Las AFP. Entonces, vamos ahí. Con la promulgación de esta normativa, otra vez voy a dejar mi micrófono por un lado. Y dice, mi idea principal. Con la promulgación de esta normativa, las AFP tienen que acatar lo dispuesto. Por ello, y acá viene mi primera cita. Voy a adelantar, yo ya tengo la cita. Por ello, acá pongo por ello, prima
es una empresa de AFPs, anunció que, y aquí viene mi cita. Entonces voy a poner esto al igual que esto, para que se vea igual y todo uniforme. ¿Qué anunció Prima? Nada, voy a gestión y voy a buscar qué anunció Prima. Entonces, ¿qué anunció Prima? Acá Prima anuncia lo siguiente. Mira, dice, la entrega de fondos se hará en 2 armadas. Los afiliados podrán retirar el 50% de su monto en 10 días de presentar la solicitud y el otro 50% en los 30 días calendarios posteriores al primer retiro. Entonces, esta es la cita que necesito. Ven por acá, a cuñazo, lo copio y lo llevo a mi, con comillas, para que no me digan a cuña, lo llevo a mi texto. Cierro comillas. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pongo de dónde he sacado la fuente. Abro mis paréntesis y pongo gestión, 2020. Espérate, esto no va aquí. La idea principal. Luego que viene, espérate. Una vez que he hecho esto, ya lo he adelantado, porque la idea principal solamente es hasta ahí. Ahora que viene, la idea secundaria y la cita textual. Entonces aquí está la cita textual. No sé si debe tener más de 30 palabras. Aquí es mi idea principal. Con la promulgación de esta normativa, las AFP tienen que acatar lo dispuesto. Esta es mi idea principal. ¿De acuerdo? Lo voy a subrayar. Esto solamente es una entradita para que ingrese esta cita textual. Y mi cita textual que aquí me pide, idea secundaria, cita textual o paráfrasis. Yo quiero cita textual, a cuñazo. Mi cita textual es esta. ¿De dónde lo he sacado? De gestión 2020. Acá me pide una idea más. Me pide idea terciaria. Tengo que hacer un pequeño comentario. ¿Y qué comentario haré de esta cita? Ya. El comentario es el siguiente. Con ello, coma, se garantiza, con ello se garantiza la liquidez, de estas personas, o sea, los aportantes, quienes podrán tener recursos, y tener es una para sobrellevar esta terrible situación. Para sobrellevar esta terrible situación provocada por el COVID-19. Provocada por el COVID-19. Lo voy a poner en el otro estilo para que se vea todo uniforme y parejito. Pasemos a la idea de autoridad. Idea principal. Vamos ahí. La opinión de los personajes políticos. Hay un montón de personajes políticos que opinaron referente a este tema, acerca de este tema. Y así es que pongo eso. Personajes políticos opinaron sobre la decisión, del gobierno, ya que entró en debate si el retiro de los fondos afectaría
afectaría, ¿afectaría qué? La economía del país. Ahora tengo que buscar una cita corta o paráfrasis de qué? De autoridad. Una cifra corta o paráfrasis de autoridad. Personas que me digan que esta decisión ha sido bien tomada, ha sido tomada de manera adecuada. Entonces, ¿dónde encontrar eso? Eso lo voy a buscar en la República. Voy a buscar en la República. Me voy a la República y voy a tratar de buscar esta parte. ¿Qué opinen? ¿Qué opinen acerca de este suceso? ¿Quién puede opinar? ¿Quién puede opinar? Entonces busco una opinión. Vamos a buscarlo. Mira, acá tengo. Oscar señala que todo esto. Lo voy a ordenar acá en mi cita para que quede bonito. Entonces, esa es una opinión. Lo cojo y lo pongo en idea secundaria, cita textual, corta o paráfrasis. Lo pego. Le doy la forma con la que estoy trabajando. Y está. Entonces, lo arreglo un poco. Oscar no entra dentro de la cita textual. Oscar señaló que, desde acá, es falso el retiro de un porcentaje de los fondos genere crisis financiera. Hasta aquí es lo que dijo Oscar. Textual. ¿Y eso de dónde lo he sacado? ¿De qué fuente lo he sacado? ¿Qué cosa? La República, coma, 2020. Mientras que su par nada. Mientras que Pedro indicó que desde acá comienza mi cita. Lo demás voy a tratar de parafrasearlo. Las AFPs y termino con esto. Dos citas cortas y esto lo saqué también de la República. Entonces, esto también lo he sacado de la República. Si quieres, lo hago en dos citas. Cita 1 y cita 2. Ahora, comentario acerca de esta cita. Por ello, dejo el micrófono otra vez. Por ello, toma el retiro de estos fondos, para no poner del 25, de estos fondos, ya mucho 25, de estos fondos, el retiro de estos fondos está más que justificado. Está más que justificado. Listo. Ya me han hecho un comentario corto, ahí está mi comentario corto. Y listo. Reafirmación de la tesis, o de la postura, como quieran escribirlo. Por lo expuesto, vamos a terminar este párrafo de una vez, este texto. Por lo expuesto, esta medida favorece, porque ya está favoreciendo, a millones de peruanos. Favorece a millones de peruanos. Quienes han perdido, ¿qué han perdido? Sus trabajos. Y no contaban con la liquidez, o sea, con el efectivo, con la liquidez para afrontar la pandemia.
Listo, la reafirmación de mi tesis. Estoy de acuerdo porque ha salvado a millones de peruanos. Ahora tienen para hacer el mercado, para poder pagar la mensualidad de sus hijos en el colegio, etcétera. Se ha salvado a millones de peruanos. Reafirmación de mi tesis y de mi postura. Ahora, ¿cuál es lo siguiente? Síntesis de argumentos. Por otro lado, continuamos. Por otro lado, toma. Cabe precisar que el retiro, los argumentos que he presentado, el retiro del 25%, de los fondos de AFP, ¿afectarán o no afectarán a la economía del país? ¿Qué dijeron mis fuentes? Generará crisis económica. No generará crisis económica, ya que los bancos poseen el dinero suficiente para devolver los aportes. Por eso han programado en 10 días y 30 días el otro. Para devolver los aportes y estabilizar su economía. Es falso que las AFPs vayan a ir a la quiebra por devolver los aportes. Entonces, hago un resumen de todo lo que me han dicho. Y por último, la estrategia de cierre, pregunta retórica. ¿Y cuál sería? Mi pregunta sería lo siguiente. El 25% de los aportes retirados serán suficientes, los aportes serán suficientes. El 25% no, será suficiente solamente, o serán suficientes. El 25% de los aportes será suficiente, será solamente, será suficiente, correcto. Será suficiente. Será suficiente para soportar los estragos de la pandemia. Luego de haber desarrollado el esquema, ahora nos toca textualizar. Así es que... Y lo primero que tengo que hacer es colocarle el título. ¿Cuál es el título de mi artículo? ¿Se acuerdan? Es esto. Ahora que viene a borrar esto, no sirve. Y listo. Con la llegada, la pregunta. La pregunta no puede comenzar con dos, mira. Es conveniente formularse la siguiente pregunta. 2 puntos. Luego de 2 puntos, ¿qué sigue? La pregunta. ¿Borro esto? Coloco la pregunta. La postura. ¿Tomó una buena decisión el gobierno de proveer al alrededor? Entonces, ¿cómo termino? Si pongo esto, va a ser muy repetitivo. Entonces, ¿cómo mejoraría esta parte del texto? Hasta aquí suena bonito. Pero esta parte del texto, ¿cómo sería? El gobierno, por ello, el gobierno ante esta problemática, lo textualizo. Ante esta interrogante, el gobierno tomó la decisión correcta. Y ahí está mi postura afirmativa. Digo lo mismo, pero parafraseándolo, para no repetir. Y ahí, punto. Y me voy a mi siguiente párrafo. ¿Se entendió cómo textualicé esto?
Y lo leo si quieres. Con la llegada de la pandemia por COVID-19, el gobierno peruano dispuso la cuarentena y aislamiento obligatorio a la población, el mismo que inició el 16 de marzo y se ha prorrogado 5 veces, teniendo como fecha final el 30 de junio del presente año. Esta situación ha dejado sin trabajo a más del 50% de ciudadanos dependientes. Por ello, sin un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas y sin la convicción de poder recibir un bono por parte del Estado, es conveniente formularse la siguiente pregunta. Esto en minúsculas. ¿Tomó una buena decisión el gobierno al promulgar la liberación del 25% de los fondos de AFP? Ante este interrogante, el gobierno tomó una decisión, la decisión correcta. Vamos por el segundo párrafo. Luego sí, y aquí está. Con la promulgación de esta normativa, las AFPs tienen que acatar lo dispuesto. Por ello, se anunció que, y acá viene, ¿qué se anunció? Se anunció que, estas minúsculas, la entrega de estos fondos se hará en 2 armadas. El afiliado podrá retirar el 50% de su monto a los 10 días de presentar la solicitud y el 50% a los 30 días calendarios posteriores al primer retiro. Es un solo párrafo, por lo tanto, continúo. Punto seguido y continúo. Con ello, se garantiza la liquidez de estas personas, quienes podrán tener recursos necesarios para sobrellevar esta terrible situación provocada por el COVID-19. Punto. Tercer párrafo. ¿Estamos? Voy por mi tercer párrafo. Tercer párrafo. Personajes políticos opinaron sobre la decisión del gobierno, ya que entró en debate si el retiro de los fondos afectaría a la economía del país. Y seguido. Oscar Dancourt señaló, sí, habrá examen, señaló que es falso que el retiro de un porcentaje del fondo de las AFPs genere crisis financiera. Continúa. Mientras que Pedro Franque indicó que las AFP pueden traer el 47% de la cartera que fue invertida en el extranjero para no vender los bonos que tienen en el Perú. Y falta mi última idea, que debe ir en el mismo párrafo. Borro esto, solamente me ha servido para ordenarme, y lo termino con esta frasecita. Por ello, el retiro de estos fondos está más que justificado. Y ahí está mi tercer párrafo. Me falta mi último párrafo, que es el párrafo de cierre. Y por último, mi último párrafo. Por lo expuesto, esta medida favorece a millones de peruanos, quienes han perdido sus trabajos y no contaban con la liquidez para afrontar esta pandemia. Síntesis de argumentos. Seguido, porque es un solo párrafo. Por otro lado, cabe precisar que el retiro del 25% de las AFPs no generará crisis económica, ya que los bancos poseen dinero suficiente para devolver los aportes y estabilizar la economía. Y lo cierro con una pregunta que deje la incertidumbre. Pero, agrego un pero, ¿el 25% de los aportes retirados será suficiente para soportar los estragos de la pandemia?